A veces Dios nos deja ver un poco de su luz, no para quedarnos en la montaña, sino para tener fuerzas cuando llegue el camino difícil. Hoy vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 13, una lectura que nos invita a contemplar quién es Jesús con una mirada más profunda. Hay momentos en la vida donde Dios nos permite sentir claridad, paz y una certeza especial de su presencia. Pero esos momentos no son solo para emocionarnos, sino para fortalecer nuestra fe y prepararnos para seguir caminando. En esta palabra nos invita a preguntarnos si estamos dispuestos a escuchar verdaderamente a Jesús, incluso cuando su camino no sea el que esperábamos. La lectura dice, Jesús es transfigurado. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un cerro alto lejos de todo. En presencia de ellos, Jesús cambió de aspecto. Su cara brillaba como el sol y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En este momento, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó entonces la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a levantar aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube decía, Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido, a él han de escuchar. Al oír la voz, los discípulos cayeron al suelo, llenos de gran temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, Levántense, no teman. Ellos levantaron los ojos, pero no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de lo que acaban de ver, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron, ¿cómo dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús, bien es cierto que Elías ha de venir para restablecer el dominio de Dios, pero sepan que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó, y también harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan Bautista. Entonces la explicación nos habla de que 6 días después, cuando Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva arriba de la montaña, y ahí es donde se transfigura, como dice el título. Acá dice que Jesús elige a estos 3 porque son líderes dentro del grupo. Luego, cuando Jesús, como decía, era transfigurado, su cara brilla como, así fuertísimo, dice como el sol, y su ropa se vuelve blanquísima, como la luz deslumbrante. Ya me lo imagino así, entre dorado y plateado o blanco, ¿no? Y en esa escena quedan asombrados, ¿no? Es una luz intensa. Me hace recuerdo cuando se le apareció a Saulo Pablo, que en ese momento se convirtió. Y debe ser, o sea, algo que realmente envuelve, es algo increíble que se logra ver. Entonces, les provocó a ellos 3. O sea, primero les sorprendió, se asustaron y al mismo tiempo tuvieron un gran respeto y reverencia con eso, al verlo a Jesús. Y de pronto que aparece Moisés y Elías hablando con Jesús, hace volver a cuando las multitudes discutían si Jesús era alguno de los profetas, ¿no? Y al poner junto a Jesús, a Moisés y a Elías, dice el pasaje, muestra la diferencia entre los siervos, la ley y los profetas y el Señor. Allá la ley de Moisés, ¿no? Los profetas como Elías y el Señor Jesús, o sea, Dios entre ellos. Pedro, al verlo, dice algo que todo el mundo, o sea, quieren hacer altares, ¿no? Entonces le dice al Señor, qué bueno que estar aquí, si quieres hago 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y la idea de fondo es comprensible porque Pedro siente que llegó a la cima, ¿no? Y quiere prolongar ese momento. Pero la escena no fue para que se quedaran atrapados en ese brillo, sino para que entendieran a quién deben escuchar. Porque sale la nube, ¿no? Mientras Pedro estaba diciendo, le interrumpe la nube, y que también brillaba altísimo. Y desde la nube se oye la voz de Dios, ¿no? Que dice, este es mi Hijo, el amado, a quien deben de escucharlo. Y hace la diferencia de que a pesar de que Jesús está hablando con Moisés y Elías, Dios se enfoca en que escuchen a Jesús, porque Él es su Hijo amado, no habla de los demás. En ese momento tuvieron miedo y se agacharon, caen rostro al suelo y quedan con temor. Entonces este miedo no es un susto cualquiera, es el efecto de la escena entera, digamos, de la altura, del silencio, de la luz, la nube, o sea, todo el ambiente, que ha sido una emoción intensa, ya me estoy imaginando. Pero enseguida Jesús corta eso no es que para evitar ese miedo, o sea, que no tengan miedo. Y se acerca y los toca y le dice, levántense, no teman, no tengan miedo. Cuando ellos miran alrededor, ya no ven a nadie, solo a Jesús.
porque ahí es donde confirma que la nube, que Dios estaba hablando solo de Jesús. Luego al bajar la montaña, Jesús les dice que no digan a nadie, ¿no? Hasta, ahora sí pone el límite, hasta después de que Él haya resucitado, o sea, de que el Hijo del Hombre haya resucitado, refiriéndose a Él, aclarando en este sentido la promesa de gloria que debía prepararlos interiormente, pero todavía faltaba que la cruz y la resurrección quedaran explicadas para evitar malos entendidos en el momento equivocado. Y cuando estos tres empiezan a recordar lo que decía la gente, lo que dicen las escrituras, y le dicen que Elías tenía que venir primero que él, ¿no? Estaban ya dudando de cómo era el orden de las cosas. Entonces ahí es donde Jesús les dice, claro, ya vino. Y ahí es cuando entendieron que Elías, en el sentido de la misión, o sea, se cumple en Juan Bautista. Y así como Juan fue rechazado, Jesús también tendría que enfrentar el sufrimiento. Y esto encaja con que la visión no eliminaba la cruz, ¿no? Que es la pasión, sino que la ilumina. O sea, es un momento y es un tema que no se podía evitar y es el tema principal. Por eso también usamos la identificación de la cruz para rezar y todo. Y entonces todo esto podríamos concluir que Jesús no es solo un maestro interesante, sino que el Padre ordena escucharlo a Él porque Él es el Hijo amado. Y la gloria no borra la cruz, o sea, lo que viene después no borra el sufrimiento que va a tener que padecer Jesús, así como lo que ya pasó con Juan, que nadie lo reconoció, ¿no? Entonces la transfiguración consuela a los discípulos, pero los prepara para que la pasión tenga sentido. Si aparece el miedo, Jesús se acerca, toca y dice levanta y dice que no tema. Entonces no temamos nosotros cuando tengamos miedo. A veces viene la ansiedad y tenemos que olvidarla, pedir a Jesús que esté con nosotros y Él nos va a decir, no tengan miedo, no hay por qué. Él ha sufrido peor. Esta lectura nos enseña que la fe nace de escuchar a Cristo y no solo verlo, y que el camino hacia la gloria pasa por la voluntad de Dios, incluso cuando implica sufrimiento. Entonces, esta lectura nos recuerda que Jesús no es solamente un maestro bueno o una figura inspiradora, es el Hijo amado de Dios, y nuestra fe comienza cuando aprendamos a escucharlo. Pero escuchar a Cristo también significa bajar de la montaña y volver a la vida real con más fe, más obediencia y más confianza. Que el Señor nos ayude a reconocer su luz en los momentos de gracia y a no olvidar esa luz cuando tengamos que atravesar pruebas, dudas o caminos difíciles. Espero les haya parecido interesante. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.